Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, aquí ya se van presentando Gustavo, supongo que habrá más gente que irá. Janet, buenas tardes. Guillermo, Gustavo, Karina, Silvia, Alberto. Pues bueno, buenas tardes a todos desde Madrid, aquí de noche. Les doy mi más cordial bienvenida a esta videoconferencia en la cual aportaré algunas reflexiones sobre las luces y sombras que podemos encontrar en la era digital. La era digital y las neurocompetencias, relacionado con las neurociencias, donde compartiremos aquí una hora de conocimientos e innovación en el área de recursos humanos. Y al final, obviamente, responderé a las preguntas que tengan sobre el tema, ¿sí? Mi nombre es Agustina Gómez Rodríguez y tutorizo el módulo Dirección Estratégica del Responsable de Recursos Humanos. Así que daré comienzo a pasar ya estas diapositivas. Como verán, elegí un tema en el cual venimos de una era prehistórica, por así decirlo, y llegamos a esta era moderna en la cual la tecnología muchas veces no supera. Así que comienzo y abro este apartado con una cita de Alvin Toffler, escritor, futurista y empresario norteamericano. Lo de futurista lo remarco un poco porque volveremos nuevamente a esta persona realmente en la cual es un visionario con respecto a muchísimos temas. Y no hace falta que se los lea, yo creo que todos sabemos leer lo que dice, pero el significado es que los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepamos leer o escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Es decir, es un tema bastante importante en cuanto a que la persona va a tener que adquirir conocimientos y en función de esas capacidades conocer lo que precise en cada momento, es decir, dejar un poco de lado lo que es la parte del cociente de inteligencia y pasar al cociente emocional. De eso se trata. Entonces, pasaré a la próxima diapositiva y es importante, obviamente, ver qué ha pasado con los recursos humanos, ¿no? Es decir, el paso del tiempo ha demostrado que mientras los animales se adaptan a su entorno, los seres humanos adaptan el entorno. Así que a lo largo de las edades, los seres humanos pasaron de modelarse al medio ambiente a modelar justamente el ambiente para ellos mismos. Quizás sea el momento oportuno para recordar el episodio de extinción masiva que motivó la desaparición de los grandes saurios de la faz de nuestro planeta. A finales del periodo geológico del Cretáceo, hace unos 70 millones de años, la pobre capacidad de adaptación de los dinosaurios ante el dramático cambio de las condiciones ambientales de sus delicados nichos ecológicos motivó su desplazamiento definitivo por seres más ágiles y versátiles, que son los mamíferos. Por lo tanto, estamos en el umbral de una transformación sustantiva en la sociedad, en nuestras empresas y en la vida de las personas. Esta discontinuidad, cuyas primeras manifestaciones ya estamos presenciando, tendrá un impacto mucho mayor al del auge de la era industrial. Entonces, vemos en este cuadrante, en esta tabla,
en la cual tenemos que replantearnos si aceptamos el reto o nos cruzamos de brazos. Y en este gráfico es que lo he extraído obviamente de internet y está traducido y adaptado para nuestro conocimiento, refleja de una manera más razonable el marco evolutivo del área de recursos humanos. Pasamos de una etapa de los años 60, 70, donde recursos humanos era un elemento periférico o transaccional al negocio con foco en la administración. Se transitó así a una fase de autodescubrimiento en los años 80 aproximadamente, ¿no? Donde el área de recursos humanos ganó peso al tener que dar soporte a las primeras especies de manager. Es decir, el público objetivo, como verán, eran los primeros profesionales de la era postindustrial. Y así continúa en la evolución a lo largo de los años 90, centrando su público objetivo en el colectivo de directivos y mandos intermedios, adaptando un rol de facilitador de procesos y proveedor de servicios. Al alcanzar la madurez, se hizo necesaria una capacidad de desarrollo de la organización y una visión integrada del área donde la administración y el desarrollo de manager y directivos ya formaban parte de todo en sí. Llega el año 2000 y con ello el liderazgo funcional. Como verán, sus principales competencias han sido la visión estratégica, conocimiento del negocio, el coaching, tan de moda estos últimos años, lo que es el desarrollo de talento y el social networking, es decir, dentro de la empresa interconectar a las personas para que puedan compartir distintas competencias y distintas formas de visionar lo que es la organización en sí. Pasaría entonces a la próxima diapositiva, ya viendo este ciclo evolutivo. Ay, perdón, disculpen, pasé para atrás. Bien, y siguiendo este ciclo evolutivo, si bien, como verán, la primera parte corresponde, es decir, obviamente, desde 1960 pasamos a 1970, 1980, 1990, al 2000, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y agrego justamente con el siglo XXI, que es el público objetivo fundamental de la función, que se convierte en el primer nivel ejecutivo junto a otros agentes externos a la organización, ya sean proveedores o partner, donde se consolida obviamente una etapa ya digital. Y vemos en cuanto a lo que es la organización que hay un socio estratégico. Si ya hablamos de un área de recursos humanos más humanizada, ¿sí? Y damos un nuevo nombre de Chief Human Resource Officer, el cual va a tener que complementarse con los CEOs de otras áreas estratégicas. Aquí se agregan lo que son las neurocompetencias, lo que son las redes sociales por las TIC, y la alta competencia a nivel de lo que es el contexto, o sea, la parte hard, o sea, la parte más dura en transformación digital, es importante el conocimiento, la cultura digital, la competitividad, la tecnología y la adaptabilidad. Es decir, todo esto hace que empecemos a evolucionar a partir de esta nueva era digital. Bien, hablamos aquí de los hechos tecnológicos más relevantes que nos depara este 2018 en recursos humanos. Y vemos porcentajes
que obviamente son estudios estadísticos que se han realizado, es decir, es un estudio mundial de la consultora Accenture. Supongo que la mayoría conoceremos a esta consultora porque está a nivel internacional, y dice que el 89% de empleados de altos cargos de empresas supone que el Big Data se convertirá en una revolución tan importante como la que supuso Internet. Y este mismo estudio, es decir, ampliando un poco, vemos que el 56% de las empresas encuestadas alrededor del mundo están rediseñando sus programas de recursos humanos para aprovechar esas herramientas digitales y móviles que hoy tienen tanta importancia dentro de muchísimas empresas. Es decir, estamos hablando no solo de multinacionales, sino también de empresas pymes. Hay muchísimas empresas pymes que están incorporando estas nuevas tecnologías digitales en recursos humanos. Ya iremos viendo a medida que vayamos avanzando cómo es que se van incorporando y cuáles son. Luego, el 83% de los líderes de recursos humanos están de acuerdo en que todas las decisiones de las personas deben basarse en análisis de datos. O sea, seguimos hablando de lo que es el Big Data. Y aquí le doy la bienvenida al 2018 a la era digital en recursos humanos. Es una revolución digital la cual marca el comienzo de la era de la información. La era de la información, conocida como era digital o era informática, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías, obviamente, de la información y la comunicación. Entramos así en una nueva era a la que algunos llaman la cuarta revolución industrial, y otros, de manera más descriptiva, el gran cambio. La llamamos, como le llamemos, es decir, el nombre que le pongamos, lo cierto es que se están transformando profundamente los negocios, la economía y la sociedad en general. Y claro, está también en proceso de cambio la manera en que trabajamos, o sea que nos tenemos que adaptar, y tenemos que adaptar obviamente el entorno a nosotros. Si bien hay efectos positivos, también los hay negativos, que incluyen, por ejemplo, la sobrecarga de información que tenemos que lidiar en el día a día, los depredadores de Internet, las formas de aislamiento social, la saturación de los medios de comunicación. Es decir, obviamente que tiene una parte negativa, por supuesto, pero también está la parte positiva. Y una de las áreas que más cambios ha visto y está viendo son los recursos humanos. El motivo está claro, ya que este departamento se encarga de contactar con candidatos y personal de interés para la empresa. Hoy el responsable de recursos humanos o el área en sí de recursos humanos tiene que tener conocimientos de marketing, tiene que tener contacto con todas las áreas, con todos los responsables, porque en función de eso podrá alinearse con la filosofía empresarial, ¿sí? Estas personas, las responsables de recursos humanos y todos los que integran el área de recursos humanos, tienen que evolucionar. Y es importante la comunicación, el estar informado, y la información no solo parte desde los conocimientos que se puedan tener a nivel digital, sino que tiene que tener un estilo de vida con respecto al conocimiento y en relación a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Un ejemplo claro que todos conocemos es el uso de LinkedIn, por ejemplo, la red social profesional por excelencia.
que es ideal para desarrollar estrategias de reclutamiento y buscar candidatos especializados, ¿sí? Otras redes sociales que le siguen, Twitter, por ejemplo, que permite ver la actividad que los candidatos tienen en la red, a través de opiniones, de debates. Entonces, todo esto es información que manejan quien está en el área de reclutar personal. Es aconsejable que los profesionales de recursos humanos sepan si los candidatos poseen, por ejemplo, blogs, ya que pueden aportar información de los contenidos que estos comparten, ¿sí? Otro ejemplo de tendencias 3.0 en recursos humanos es el mobile recruitment. Aunque ya se venía practicando hacia un tiempo atrás, en las últimas décadas es cuando más se ha ido extendiendo su uso gracias al desarrollo de los móviles inteligentes. Estamos hablando del 5G, en el cual ya están, obviamente, son aplicaciones móviles centradas en la búsqueda y selección de candidatos, aunque también las redes sociales cumplen de nuevo un papel fundamental, ya que son usadas por millones de usuarios diariamente. Eso es muy conocido por todos, ¿sí? Bien, en este sentido adquiere importancia algo muy, muy importante y que también se viene instaurando en las empresas, el concepto como lo que es el employer branding. Gracias a las estrategias centradas en mejorar la reputación como empleador de la empresa, se conseguirá atraer talento, y para ello abordaré un tema como lo es las neurocompetencias, ¿sí? Bien, verán que los seres humanos van a adaptar el entorno para sí. Todo esto, bueno, fue lo que ya fui comentando, y es una forma de ir evolucionando para poder centrarlos en los aspectos más humanos de las personas. O sea, no tendemos a pensar que porque hay nuevas tecnologías va a desplazar al ser humano, a la persona en sí, al ser humano. En algunos temas sí, por supuesto, pero también es importante que evolucionemos, que avancemos y que las tareas que nos llevan más tiempo, en vez de hacerlas nosotros, que las pueda hacer realmente un robot inteligente. Para ello también tenemos la interacción de lo que es un chatbot de reclutamiento. Veremos cada uno de estos conceptos en cuanto a qué significado tiene, qué injerencia tiene en los aspectos más importantes de lo que es el área de recursos humanos y cómo construir relaciones de comunicación con los candidatos. Bien, el tema de lo que es la automatización del proceso de selección, obviamente que nos aseguramos de que sea apta y lo mejor posible para todos, tanto para la empresa en sí como para lo que es los candidatos. Bien, seguiré pasando estas. Bien, tengo entonces aquí una parte de lo que son los ATS, o sea, si los habrá escuchado en algún momento, que ahora empiezan a estar un poco más en boga y en conocimiento de la mayoría de las personas que estamos dentro de lo que es el área de recursos humanos, que son los Applicants Tracking System, estos robots reclutadores. A mí me ha llamado la atención en una de las ferias de recursos humanos que asistí el año pasado justamente, y ver esos robots tipo Arturito caminando y
pareciendo una persona, ¿no? Entonces ya es como salir de la ciencia ficción de las películas que veíamos y es todo ya que forma parte de nuestro día a día, o va a formar parte, ¿sí? O sea, recuerde bien que el 2018 va a ser la era digital, es decir, se va a comenzar a utilizar todos estos tipos de tecnología, ¿sí? Y los ATS es un software informático capaz de realizar una primera criba curricular, ¿sí? Es decir, hace una selección rigurosa de diferentes currículum, parametrizando una serie de palabras claves relacionadas con la empresa o el puesto vacante. Estos sistemas de recursos humanos permiten automatizar los procesos de selección para puestos de trabajo dentro de las empresas. Se estima que más del 95% de las empresas en la lista Fortune 500 utilizan un sistema similar, sobre todo aquellas que reciben miles de solicitudes cada vez que publican una nueva oferta de trabajo. Entonces, hay una encuesta de otra consultora internacional, Randstad, que es de junio del 2017, donde podemos ver la interacción humana impulsa las impresiones positivas de posibles empleadores. Y habla de distintos porcentajes, que son porcentajes bastante altos, en cuanto a que el 91% de los candidatos, o en este caso de los trabajadores, estuvieron de acuerdo en que la tecnología ha hecho que el proceso de búsqueda de empleo sea significativamente más efectivo. Por un lado, se deshumaniza lo que es la parte del reclutamiento y por otro lado, la parte de selección se puede humanizar un poco más porque se tiene que estar en contacto con el candidato. Entonces, si por un lado parece que fuera algo que no es tan positivo, en cierta forma sí lo es porque está ayudando a reducir tiempos, costes a la empresa. Y por otro lado, permite que el recruiter, o sea, quien recluta, pueda disponer de un tiempo y de una cercanía más importante de lo que está realizando en el día de hoy, ¿sí? Luego vemos que según Allegis, Allegis es otra consultora, el 58% de los candidatos se sentían cómodos interactuando con un ATS y un chatbot de reclutamiento en las primeras etapas del proceso de solicitud, obviamente. Entonces, si hablamos de primeras etapas, hasta ahí, obviamente que podemos hablar de que en la segunda etapa, en la cual el reclutador tiene que tener contacto directo, ya no interviene estos chatbots o esta inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funcionan los Applicant Tracking System. Y voy a pasar nuevamente esta diapositiva para que comprendamos un poco los conceptos que tenemos que tener claro en cuanto, si formamos parte como candidatos, pues tenemos que tener el conocimiento correcto y adecuado de cómo enviar y desarrollar un currículum. Y si estamos en otra parte como no digo ya quizás responsables, pero sí como parte interviniente en la selección del candidato, bueno, tenemos que tener conocimiento de cómo elaborar o qué palabras introducir en este software, como le comentaba. Entonces, la mayor parte de los sistemas de seguimiento de candidatos, que son estos ATS, y los chatbots utilizan palabras claves
para determinar el grado de correspondencia entre el currículum de un candidato y el puesto ofertado. La palabra clave debe ser específica y particular a una oferta de trabajo concreta, de forma que el sistema va a desarrollar una clasificación en base a la cercanía entre el currículum del candidato y la definición del puesto de trabajo que se ofrece. Estos sistemas funcionan de forma parecida a la de los sistemas de búsquedas en Internet, con algoritmos, ¿sí?, que basan sus mejores resultados en la cantidad de veces en las que se repite una palabra clave. Otros también incluyen análisis sintácticos y semánticos de las palabras, de forma que puedan analizar tanto las palabras clave repetidas directamente como todos aquellos términos que tengan relación con los contenidos en la oferta de trabajo. Los candidatos, para aumentar las posibilidades de ser seleccionados por estos robots, recruiters, deben tener en cuenta ciertas normas. Y, por ejemplo, un dato que les puedo llegar a dar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero se va a colocar el nombre de la empresa, luego el puesto ocupado y por último la fecha. Verán que aquí dice utilizar una fecha antes que el nombre de la empresa puede ser suficiente para que el sistema no reconozca un dato. Entonces, ya los algoritmos están puestos de tal forma en la cual obviamente tenemos que respetar como un guión y decir, bueno, a partir de ahora los currículum van a ser de esta forma. Entonces primero va a colocar el nombre, es decir, cuando coloca la experiencia, el nombre de la empresa en la cual estuvo, el puesto que ha ocupado y la fecha. O sea, que lo estamos haciendo diferente a como se vienen realizando hoy. Por lo tanto, hay que adaptar el currículum a cada puesto vacante al que se quiera optar. Eso en primer término. En segundo término, hay que tener conocimientos básicos de SEO. Es decir, el SEO es Search Engine Optimization, lo que en español sería optimización para los motores de búsqueda. Y significa optimizar el currículum para que los ATS sean capaces de indexarlos e interpretar su contenido. Se trata entonces de utilizar palabras claves en redes sociales y páginas web o blogs personales. Entonces, hay que empezar ya a modificar justamente cómo nos presentamos en LinkedIn, es decir, qué palabras son las claves para determinados puestos para los cuales quisiéramos poder calificar, ¿sí? Luego, otro punto esencial, conocer cuáles son las palabras claves que más relevancia tiene para el puesto vacante y así incluirlas en el currículum. Todo eso, obviamente, esos datos, ¿qué me los va a dar? Justamente cuando yo vea los requisitos justamente de una posible oferta. Luego, lo que no suelen tener en cuenta estos ATS son sinónimos o el uso de descripciones alternativas. Por ejemplo, para definir la experiencia se debería utilizar un término muy simple, muy sencillo, como por ejemplo experiencia laboral o experiencia profesional. Si se emplea otro término, puede que se arriesgue entonces a que el sistema pase por alto toda esa parte del currículum. Entonces, es importante saber dónde se van a colocar las palabras y en qué lugar, ¿sí? Porque el software va haciendo todo un paneo y va buscando justamente, como esos motores de búsqueda que le decía hace un momento, a buscar cuáles son las palabras claves que ya tiene incorporadas. La automatización, entonces, en los recursos humanos genera, por lo tanto, una serie
de nuevas necesidades de conocimiento entre los candidatos que antes no existían. La automatización de procesos ha llegado al Departamento de Recursos Humanos con más presencia en países anglosajones y, sin embargo, debido a la globalización y al creciente cambio de pensamientos en estar a la vanguardia empresarial, esta realidad se ha de ir acrecentando en muchos países. Por lo tanto, entiendo que a mí me pasa también, ¿no? Es decir, muchos profesionales nos sentiremos preocupados de ser desplazados por robots en un futuro no muy lejano, y evidentemente hay algo importante que un robot jamás va a poder imitar, y eso creo que es más que obvio, ¿no? Es decir, la creatividad, el raciocinio, las emociones y la asimilación de datos son todavía atributos especialmente de los seres humanos. Entonces, yo creo que el futuro quizás no es tan negativo como parece desde un punto de vista del empleo. Sí hay que reconocer que el avance en la inteligencia artificial es cada vez más importante y complementario. La tecnología ha venido para apoyarnos y ser de mucha ayuda para tanto la eficiencia como la eficacia del trabajo. Y aprovecharlo es lo que nos puede hacer mejorar y diferenciarnos en el futuro. O sea que estos sistemas ayudan a depurar procesos de selección amplios, en los que la cantidad de candidatos que se presentan es muy alta, y en lugar de revisar currículum de 200 o 1000 candidatos, el ATS va a seleccionar alrededor de unos 10 aproximadamente en función de las palabras claves. Los elegidos tendrán que pasar por un filtro final, una entrevista personal, como les comentaba hace un momento, que determine quién será el que acceda al puesto de trabajo. Y de ahí, obviamente, que va a depender ya del recruiter, pero de la persona. Y lo que se va a evaluar en estas entrevistas son las competencias necesarias para el puesto en cuestión. Entonces, hay algunos argumentos en contra que exponen que la selección para una entrevista no debería depender de un proceso que se asemeja a una optimización SEO dirigida al currículum. En ocasiones también se critica la inflexibilidad de estos ATS. Los ATS obviamente omiten parte de la información simplemente porque si hay un cambio de estilo o no están en el orden predeterminado. Entonces es importante poder evaluar y valorar qué y cómo se debe de hacer a partir de ahora los currículum. La creatividad en el currículum frente a estos sistemas se vuelve un arma de doble filo, ya que un sinónimo, un cambio en la estructura o la inclusión de un gráfico va a provocar que el sistema omita la información completamente al no entrar dentro de los patrones de reconocimiento. Eso obviamente que es algo importante a comprender. Bien, veamos esta cuota de mercado en el cual vamos a ver qué alternativas tenemos con respecto a estos ATS. Entonces, en esta imagen podemos apreciar las estimaciones de la cuota de mercado de distintos sistemas de seguimiento de candidatos.
En la imagen solo obviamente se incluye el software de recursos humanos porque es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Integrado solo si es utilizado también por los ATS. Existe también la posibilidad de adquirir un software especializado a la contratación en sectores específicos que tendrán en cuenta criterios relacionados a su campo de trabajo. Aquí en esta cuota de mercado verán las distintas empresas que ya tienen en su carpeta a la venta estos ATS. Y obviamente se adaptan estos ATS a cada entorno empresarial, o sea que si bien viene un modelo de fábrica, se pueden adaptar a las necesidades de cada empresa, o sea que ya, como verán aquí, hay varios competidores para las cuotas de mercado que quieren obtener y ya se están vendiendo. Bien, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué sucederá con el factor humano? Una buena pregunta. Bueno, acá le está faltando palabras porque sería, yo por lo menos no lo estoy viendo, dice infancia, adolescencia y edad adulta, y me faltaría vejez. Si no se ve bien en esta diapositiva y ha quedado cortada. Pero bueno, la primera palabra es infancia, luego adolescencia, edad adulta y vejez. Les pido disculpas por este error de que no sé por qué motivo han desaparecido las primeras letras. Bueno, cosas de la tecnología, digamos, ¿no? Es decir, algún error tiene que tener la tecnología. Bien, ¿se acuerdan que les comenté al principio cuando comenzamos esta charla sobre un futurista? Es decir, donde nos comenta Alvin Toffler sobre estos temas, y obviamente que en este sentido él comparó el desarrollo de la web con el desarrollo de un ser humano y afirma 4 etapas, como les decía, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Y él afirma que comenzamos con la infancia, la era de la superabundancia, cuando todo es gratis, tenemos todo internet, que podemos utilizarlo sin pagar absolutamente nada, y que siempre está disponible. Una verdadera edad de oro, como diría él. Luego pasamos a la adolescencia, que es cuando el ser humano se da cuenta de que nada es gratis, todo tiene un precio, y comienza a descubrir cómo obtener ventajas de las herramientas que utilizan. Tenemos muchísimos programas gratis, pero hay muchísimos otros que tenemos que comprarlos, si no los podemos utilizar. Bien, teniendo en cuenta este esquema, según este autor, estamos en este momento en la adolescencia de la web, como un símil. La red ya no es gratuita en muchos casos, y aún no somos adultos, así que ¿qué nos espera, no? Por lo que necesitaríamos, siguiendo con el símil, a otra persona que nos guíe con el uso de las herramientas. Esto quiere decir que aún pedimos a alguien que nos ayude a recuperar nuestra vida y nuestra sociedad en lugar de tomar medidas por nosotros mismos. Entonces, estamos en este momento en una etapa en la cual hay cosas que son gratis y otras que son de pago. Entonces, vamos a llegar a esa otra etapa en la cual todo va a ser de pago si se quiere seguir teniendo. Bien, en esta diapositiva he sacado del MIT profesiones que son vulnerables a desaparecer.
Y el MIR, por ejemplo, ha identificado una serie de profesiones, que las vemos aquí, en clara situación de vulnerabilidad. El caso de secretarias, taquígrafos, no sé si alguien alguna vez escuchó sobre la taquigrafía, mecanógrafos, contables, gestores empresariales y personas que archivan documentos. Pierden peso las ocupaciones relacionadas con trabajos manuales, tanto cualificados como no cualificados, así como aquellas relacionadas con puestos administrativos. Además, en el sector servicios han observado que a medio plazo corren peligro de extinción profesiones como la de los cajeros de banco o supermercados, los farmacéuticos, los empleados de correo o los, no sé, un carnicero. Y son solo algunos ejemplos de los muchos que más podrían llegar a darse. Entonces verán por porcentajes quiénes son los que más se van a extinguir. Y si vemos abajo de todo prácticamente, tenemos con el 99% los teleoperadores, que ya cuando nosotros hacemos una llamada telefónica, nos atiende una centralita, y bueno, tenemos que pasar a decir todo, con quién nos queremos comunicar, qué es lo que necesitamos, y bueno, si hay algo que no nos interpreta, nos vuelve otra vez al principio, con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces verán que este cuadro está bastante documentado. Reemplazo laboral que provocará la robotización. Bien, en esta imagen clasifica con claridad los diferentes tipos de trabajo y resulta de utilidad a la hora de ilustrar el proceso gradual de reemplazo laboral que provocará la robotización. Vemos, por ejemplo, en el cuadrante A, tendríamos los trabajos que actualmente hacemos los seres humanos, aunque los robots pueden hacerlo aún mejor. Los seres humanos pueden tejer telas de algodón con gran esfuerzo, pero los telares automáticos pueden hacer telas perfectas de forma mucho más económica y eficiente. Eso es lo que nos indicaría el cuadrante A con respecto a los trabajos existentes. El cuadrante B, en el cual lo que corrientemente un trabajador está realizando, pero que no lo puede realizar una máquina, es decir, agruparía entonces los puestos de trabajo que los humanos no pueden hacer, pero en cambio sí pueden hacerlo los robots, o sea, estas máquinas. Un ejemplo claro, los seres humanos tienen problemas para hacer un tornillo de latón sin ayuda, pero gracias a la automatización se pueden producir miles de ellos por hora. Entonces vemos que está sucediendo en cuanto a estos reemplazos laborales, ¿no? Es decir, lo que va a provocar los robots. En el cuadrante C estarían los nuevos puestos de trabajo creados por la automatización, pero son trabajos que aún no se conocen al día de hoy, ¿sí? Ahora, con la ayuda de robots y la inteligencia computarizada podemos hacer cosas que nunca pensábamos hacer hace 150 años, por ejemplo. Podemos eliminar un tumor en el intestino a través de una laparoscopía, a través de nuestro ombligo, grabar un vídeo de nuestra boda o programar una aplicación para un smartphone. En ese contexto, debemos tener en cuenta que la propia automatización también va a generar demanda de nuestras profesiones, ocupaciones que no hubiésemos imaginado en el pasado. Es una apuesta segura pensar que el grueso de profesiones
que existirán en el año 2050, dependerá en gran medida de automatizaciones y máquinas que aún no se han inventado. Entonces, es para replantear qué es lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Y acá les aporto algunos ejemplos del impacto de la automatización, en el cual, en esta diapositiva justamente, están todas los links donde he recabado información de el impacto que está produciendo. Les comento que estas diapositivas las van a poder ustedes tener, con lo cual todo esto que les estoy comentando van a poder completarlo una vez que accedan a las diapositivas. Y aquí, al pinchar en los links, van a ver el impacto que producirá y está produciendo al día de hoy justamente la automatización y el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, llegamos a los chatbots. Aquí tienen un ejemplo claro del bot Mia, que la empresa First Job es una compañía que se dedica a facilitar su primer empleo a universitarios recién graduados, y los chatbots literalmente significa chatear con cada candidato. Los chatbots con inteligencia artificial están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo. Nadie será indiferente a la realidad de esta situación. Y estos chatbots recopilan la información del perfil de los candidatos disculpen, voy leyendo, que voy viendo que están comentando, y bueno, sí, la presentación va a ser compartida, así que la van a tener y está completa, no le falta nada. Aquí quizás en la pantalla haya desaparecido alguna letra. Pero bueno, continuando con el tema de los chatbots que recopilan la información del perfil de los candidatos, obviamente con consentimiento de por el tema de la LOP, o sea, de la Ley de Protección de Datos, va seguido de preguntas puntuales que cada uno decide responder. Los datos recopilados se pueden transferir a las bases de datos existentes o de los ATS automáticamente. Y acá, por ejemplo, tienen un claro ejemplo de cómo interactúa un candidato con un chatbot. Este es el caso de este bot Mia, que es conocido y es uno de los primeros que ha comenzado a interactuar. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos datos sobre el uso de los chatbots de reclutamiento. La solución que podría beneficiar la experiencia del candidato sin sobrecargar a los reclutadores con más trabajo es parte de la inteligencia de la inteligencia artificial, para reclutar, obviamente, espacio tecnológico. Un chatbot de reclutamiento usa inteligencia artificial para comprender y responder mensajes. Al igual, por ejemplo, que Alexa, Siri y Google Home, un chatbot de reclutamiento utiliza inteligencia artificial como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para comprender los mensajes de una persona y saber cómo responder. Un chatbot, por ejemplo, se puede usar en varios medios: correo electrónico, los SMS, perfiles de redes sociales como por ejemplo Facebook, aplicaciones de mensajería como Slack, software específico como lo son los ATS. Bien, y tienen un potencial estos chatbots de llegar a escala rápidamente. Entonces, lo que permite es que
la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural necesarios para un chatbot de reclutamiento giran en torno al contenido conversacional que se relaciona con las preguntas que un candidato podría hacer durante el proceso de reclutamiento. En otras palabras, un chatbot de reclutamiento no necesariamente tiene que ser capaz de responder preguntas más amplias como ¿cuál es el significado de la vida? Obviamente que no va a ir mucho más allá. Es decir, son preguntas muy específicas, muy concretas para el perfil que se está buscando. Bien, en tiempo real, un bot de reclutamiento puede recopilar información de los candidatos, como su currículum y la información de contacto, hacer preguntas de selección sobre la experiencia, el conocimiento y las habilidades de los candidatos, clasificar candidatos en métricas como calificaciones, participación o actividad reciente, responder preguntas frecuentes sobre el trabajo y el proceso de solicitud, programar una entrevista con un reclutador humano. Con el tiempo, el componente de aprendizaje automático del chatbot de reclutamiento comenzará a comprender qué métricas debería buscar según los datos recopilados y va a ir clasificando los candidatos en consecuencia. Por lo tanto, estamos en los principios de esta era digital de inteligencia artificial. De momento podrá haber prueba-error en muchos casos. Por ello es importante que las personas puedan incorporar las preguntas y respuestas que usualmente se realizan y se tienen para poder alimentar esta inteligencia artificial, ¿sí? Y vemos nuevamente que el 66% de los candidatos se sienten cómodos interactuando con un chatbot. Es decir, si entramos muchas veces en páginas y salta de pronto un chat, no es una persona, es un chatbot. Entonces tenemos que ser muy concretos con lo que vayamos a explicar o decir qué es lo que queremos. Un robot de chat podría automatizar entre el 70 y el 80% de las actividades de reclutamiento de los mejores. O sea, que ayuda en definitiva al recruiter humano a que el reclutamiento sea la parte importante, obviamente, pero que permita pasar a un segundo proceso, a una segunda etapa, que sería la selección. Y vamos a tener una selección tradicional o una selección por competencia, que es lo que obviamente se tiende hoy a realizar, y vamos a poder conocer y ampliar más datos de la persona, de lo que hemos incorporado de esta inteligencia artificial. Y entramos también en la era del Big Data, ¿no? La huella digital que dejamos es cada vez mayor en todos los aspectos de la vida. Es decir, estamos interconectados con todos los procesos en los cuales interactuamos. ¿Y qué es el Big Data? Supongo, bueno, más de uno lo conocerá, otros quizás no. María Eugenia dice, es cierto, me encontré conversando con un chatbot hace un tiempo y tardé un tiempo en darme cuenta. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos vamos a encontrar hoy, creo, más de un bot que de un ser humano. Pero no obstante, si somos concretos y concisos, realmente la comunicación va a ser fluida. Bien, volvamos aquí al Big Data. ¿Qué es un Big Data? En marketing consiste en acumular datos a partir de las búsquedas de los usuarios, sus comentarios,
disculpen, el contenido de sus publicaciones, la frecuencia y la actividad en redes sociales, sus compras online, visitas a determinadas webs. A partir de estos hábitos se establecen unos patrones de conducta, lo que permite a las marcas conocer de primera mano a las personas y poder anticiparse en cuanto a lo que es este tipo de base de datos. Entonces, conocer el momento exacto y la forma adecuada en la que un mensaje será bien recibido es de gran importancia, y esto significa éxito, porque aunque no lo asegure al 100%, con el Big Data estaremos más cerca de conseguirlo. Y en recursos humanos, ¿de dónde se sacan todos esos datos?, se preguntará. Pues de las organizaciones, precisamente, de las empresas, datos de las personas de la organización, como su historia académica o historial académico, su formación, datos demográficos, su rendimiento y productividad. Todo eso es información que vienen de sus currículums, de otros formularios internos, fichas, evaluaciones, estudios del clima laboral, análisis y estadísticas de lo que se comparten desde redes sociales corporativas e incluso desde sus redes personales o foros. La clave está en analizar correctamente toda esa información. Entonces, el Big Data y la analítica de datos se puede aplicar a todo ciclo de vida de un empleado, desde el reclutamiento a la formación y desarrollo hasta su salida de la compañía. Por lo tanto, tenemos datos internos y tenemos datos externos. La informática cognitiva va a suponer, por lo tanto, un profundo impacto en lo que es recursos humanos. Y verán en este gráfico lo que en el año 2015 supuso la cantidad de datos que a nivel mundial se han podido llegar a ingresar, y lo que se espera en el 2020, es decir, la cantidad estimada que se espera en el 2020, pues va a ser realmente importantísima. Entonces, tenemos que incorporar estas nuevas herramientas de Big Data en la gestión de las personas, lo cual abre un nuevo campo de posibilidades a la hora de tomar decisiones en las áreas de recursos humanos, sobre todo en las grandes empresas. Vamos a ir a la parte un poco de porcentajes y ver qué opinan. Según Workday, los directores de recursos humanos consideran que el Big Data permitirá avanzar para predecir tendencias y lo que pasará en el futuro. Y el 93% de los jefes de personal cree que en 5 años los datos con fines predictivos se utilizarán de manera habitual en los recursos humanos. Estos datos están extraídos en el año 2017, o sea, a la vuelta de la esquina prácticamente, si nos ponemos a pensar. Si tampoco ha pasado tanto, han pasado, estamos mes 3, lo he sacado del octubre-noviembre, así que como mucho 5 meses tenemos de estas estadísticas. Entonces es importante comprender que el grado de importancia que tienen este tipo de nuevas formas de predecir tendencias. Bien, la pregunta quizás que nos deberíamos de hacer, disculpen que voy leyendo un poco lo que van agregando aquí, y que ya ahora cuando terminemos vamos a hacer las preguntas que consideren necesarias, ¿sí? Y la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿podemos prever y anticipar la fuga de talento con el análisis de datos y conseguir evitarla? La respuesta cada día parece encaminarse más a
un sí. Queda en cada uno de ver si realmente es un sí o no, pero yo creo que sí. Y entramos aquí, en la era digital y en las neurociencias. Y según Eric R. Kandel, en el siglo XXI, la biología de la mente será un fenómeno análogo al de la biología del gen en el siglo XX. Entonces, veamos qué estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, porque la ciencia, es decir, la ciencia se ocupa del qué, la tecnología se ocupa del cómo y los negocios de dónde y quién. La tecnología la definen como un conjunto de habilidades basadas en una disciplina científica que se aplican a un mercado o a un producto. Entonces, teniendo en claro que es uno y otro, vamos a pasar a el tema de los recursos humanos y las neurociencias como un valor añadido clave. Todo pasa por el cerebro. Sin nuestro cerebro no hay realidad. La neurociencia se entiende como la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. El área de recursos humanos es el encargado de organizar y gestionar el capital humano de una empresa con el fin de maximizar el desempeño de los empleados. Y la relación entre los recursos humanos y la neurociencia necesita de profesionales que la entiendan y apliquen, pero ¿por qué y cómo? Pregunta que les hago. Hay ocasiones en las que una cosa es lo que decimos y otra lo que pensamos. Yo creo que a todos nos sucede eso. Ahora, la ciencia puede saber con certeza cuando esto ocurre porque literalmente puede ver el cerebro funcionando. Por ejemplo, con las técnicas de neuroimagen se pueden ver iluminadas las zonas del cerebro que están trabajando más intensamente. Así, con estas técnicas se puede conocer si el individuo en cuestión, el estudio, está sintiendo emociones y si estas emociones son negativas o positivas. Por ejemplo, frente a un plan de incentivos y motivación que le está sucediendo. A través del uso de las neurociencias en los procesos de selección, se facilitará la incorporación de los empleados a la empresa. Además, en el caso de las entrevistas de trabajo, la neurociencia permite conocer incluso las emociones de los postulantes. A través de una webcam se pueden registrar las emociones de los empleados potenciales. Quizás todo esto que les cuento parezca de película, pero les aseguro que todo esto ya se está instrumentando, ya se está utilizando, si bien quizás en empresas más multinacionales, en empresas americanas que son quizás las primeras que dan el primer paso a todo este tipo de modificaciones, de cambios. Pero les quiero transmitir todo lo que se viene porque es de muchísima importancia para el área de recursos humanos. Porque si tenemos conocimiento de estas cosas, vamos a estar mejor preparados, vamos a poder evolucionar, vamos a poder visionar que hay otras formas de hacer las cosas y no es como hasta ahora nos lo han contado. Entonces, se trata que, por lo menos en el módulo que yo tutorizo, de adelantarme a todo lo que se viene para que cuando finalicen estos módulos, bueno, puedan tener determinados conocimientos y quien tenga la inquietud de querer avanzar en estos conocimientos, pues lo haga. Y esta técnica ayudará a crear perfiles de los candidatos
más concretos, por así decir. Disminuir la rotación de los empleados e incluso conseguir equipos de alto rendimiento. Todo esto, obviamente, es importante. Y dentro de la neurociencia hay proyectos para entender cómo se conectan las distintas partes del cerebro, cómo se conectan las neuronas y los distintos análisis que elabora el cerebro para tal acción. Las neurociencias cognitivas son una rama de la medicina cuyo objetivo es el estudio del funcionamiento del cerebro y de las facultades cognitivas, es decir, las funciones del razonamiento, de la memoria, de la percepción, de la motricidad, así como el lenguaje y las emociones. Hace unos 30.000 millones de años, por así decir, el cráneo humano era más ancho y por tanto su cerebro era mucho más grande. Y es lógico, porque tenían que evadir a los depredadores, salir de cacería y buscar refugios para sobrevivir. Eran tensiones muy importantes que tenían que pasar. Con el sedentarismo, la presión ambiental disminuyó y el cerebro como que se encogió. En contraprestación, las conexiones neuronales aumentaron y nos volvimos más inteligentes. Hasta hace poco era importante acumular datos y saber muchas cosas, pero hoy en día los datos están tan accesibles todo el tiempo, de modo que ya no es un valor para el cerebro acumular información. Todo esto lo comenta una neuropsicóloga argentina, Alba Richaudeau, y según el director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, de España, Juan Lerma, le da una base científica a esta afirmación que comentaba esta justamente neuropsicóloga argentina. Y dice, se han hecho experimentos con dos grupos de personas, uno al que le entregaron información en un ordenador por pocos días y otro que sabía que dicha información iba a permanecer siempre en ese ordenador. Los que sabían que la información iba a desaparecer se lo aprendieron mejor que los otros. O sea, son experimentos que se vienen realizando y ver qué nos está pasando, porque evidentemente nos estamos encontrando que la zona de la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte más evolucionada, porque es donde se encuentra el neocórtex, es la que está más relacionada con la inteligencia. La memoria del trabajo nos permite tomar decisiones, razonar sobre un evento o buscar soluciones. Entonces, hay muchísimos estudios y uno de ellos, un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, concluyó que una mente distraída puede ser un síntoma de inteligencia. Las personas inteligentes se distraen porque tienen capacidad para pensar en otras cosas, además de la tarea de ese momento. Eso de acuerdo a un investigador, Jonathan Smallwood, de esta universidad. Entonces, vemos la importancia que tienen al día de hoy las neurociencias como valor añadido a justamente a la era digital, ¿sí? Aquí verán un dibujo, una parte del cerebro donde hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, donde tenemos una parte frontal y una parte basal. Si bien el primer criterio dentro de un proceso de selección de personal está centrado en las habilidades duras del candidato, es decir, las aptitudes técnicas que tiene que tener el candidato, las habilidades blandas, o sea, las soft, las que están relacionadas con las
competencias son muy importantes, ya que corresponden a los atributos personales que ayudan a predecir su capacidad para interactuar eficazmente con otras personas. Entonces, es importante comprender cómo trabaja el cerebro, cómo interactúan, cómo se puede adoptar estas neurociencias como herramienta en la selección y gestión del talento organizacional. El tema de realizar un análisis de competencias, observando aspectos como la empatía, la capacidad de persuadir, trabajar en equipo, la comunicación asertiva, es muy importante. Entonces, vemos que conociendo cómo se maneja, cómo podemos comprender la estructura del cerebro, también podemos comprender realmente qué está pasando hoy en cuanto a la selección de personal que se relacione con las neurociencias. Les pido disculpas un momento, voy a tomar un poco de agua porque ya creo que les he comentado bastantes cosas. Les pido disculpas de ir tan rápido, todo esto lo van a tener, pero me habían dado 1 hora y les pido mil disculpas, que ya son las 21:11, pero no sé, a mí es un tema que me atrapa y quizás quiero darle lo más posible para que puedan también tener mejor conocimiento. Permiso. Bien. Es parte de ser humano, ¿no? Decir, no soy un robot, se darán cuenta. Los robots realmente no hubieran necesitado beber agua, hubieran seguido y a continuar. Bien, claves para adoptar las neurociencias como herramienta en la selección y gestión del talento organizacional. Verán que aquí les doy distintas claves, las cuales son importantes. Vale, me están diciendo aquí tranquila, tenemos tiempo, pero bueno, es que ustedes también habrán tomado 1 hora y yo les estoy quizás aportando muchísima información, pero que les aseguro que es muy enriquecedor y entiendo, quizás ahora me doy cuenta con la cantidad de información que hay, que tendría que haberlo dividido en 2 videoconferencias como para no hacerlo. Espero que no les sea pesado, que no les sea muy denso todo y que podamos seguir compartiendo en el foro de debates cualquier duda que tengan, ¿sí? Y todas las preguntas las voy a ir leyendo y ahora cuando apenas termino ya lo podemos ir comentando. Y bueno, muchas gracias Daniel, que dice podemos seguir. Karina, lo mismo. Evelyn, muchísimas gracias. Me quedo un poquito más tranquila. Bien, identificando el tipo de pensamiento dominante de los colaboradores y candidatos. Les digo, aunque sea 1 o 2 de estas claves, y el resto lo iremos viendo, si les parece, a lo largo de lo que es el foro, ¿sí? Desde la antigüedad se ha considerado la caracterización de 4 tipos de pensamientos, cada uno con habilidades y características específicas. Hoy se sigue utilizando la teoría de los 4 humores o temperamentos según Hipócrates, que es el padre de la medicina. Y justamente cerca del siglo II a.C., Galeno de Pérgamo transformó la teoría de Hipócrates en una teoría de los 4 temperamentos básicos con rasgos y comportamientos asociados, en el cual decía, según la tipología, el temperamento sanguíneo es más expresivo y más atento. Mil disculpas. El temperamento melancólico es más analítico y más estratega. El temperamento flemático es más eficaz y más organizado, y el colérico es más independiente y visionario. Entonces, si conocemos estas características, vamos a poder gestionar mejor el talento de nuestros candidatos. Luego, casi
20 siglos después, o sea, en el siglo XIX, Jung, discípulo de Freud justamente y considerado como el padre de la psicología analítica, propuso 8 tipos psicológicos enmarcados en 4 clases de personalidades: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. A lo largo del estudio del ser humano y de la historia de la psicología se habla de la existencia de 4 tipos o estilos de pensamiento, cada uno con sus características, competencias y habilidades que determinan aspectos claves de la personalidad. Como gestores de talento humano, es nuestra responsabilidad identificar las fortalezas y habilidades de nuestros colaboradores, lo que va a permitir encontrar esas características de comportamiento humano que tienen un impacto directo en la productividad de la labor y en el ambiente laboral de las organizaciones. Bien, luego seguimos teniendo aquí más claves, las voy a pasar porque si no, no vamos a terminar, y aquí así podemos seguir, y vamos a pasar a esta parte de las neurocompetencias del actual responsable de recursos humanos. Y primero, obviamente, en la era del conocimiento, es la mente humana donde se juega el futuro, ¿no? ¿Qué son las competencias? Pues las competencias es una interacción donde se aunan el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. El querer hacer está obviamente relacionado con la actitud que tenemos frente a una situación determinada. El poder hacer, qué habilidades, qué destrezas, qué competencias son las que yo tengo para poder gestionar una situación. Y el saber hacer, obviamente, son esos conocimientos, esas aptitudes técnicas o experiencias y títulos que poseamos. Entonces, teniendo en claro qué son las competencias, vamos a ver esas neurocompetencias del actual responsable de recursos humanos. Y hoy se hablan de otras neurocompetencias. Por ejemplo, pensamiento. Aquí también está cortada la palabra. Pensamiento estratégico y táctico conjuntamente o juntamente. A ver, todos actuamos desde nuestro pensamiento estratégico, o sea, utilizamos, en nuestro pensamiento táctico, utilizamos nuestro sistema límbico, que es el primer detonante para algo que voy a realizar, pasa al próximo cerebro, que sería el neocórtex, y nos quedamos ahí. Lo que cuesta es hacer la parte inversa, volver otra vez al sistema límbico. Y de eso se trata, aunar el pensamiento táctico, que es el que utilizamos, es el que conocemos, donde entran los paradigmas, donde entra todo el cúmulo de conocimientos que todos tenemos, y dejamos de utilizar el pensamiento estratégico, ir desde el neocórtex al sistema límbico, que eso nos ayudaría a comprender, a visionar que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, es importante ver cómo nosotros proyectamos todo este tipo de formas de hacer las cosas. Luego, ser gestor de riesgos también es importante. Bien, las tareas como gestor del talento. Se me han descuadrado un poquito aquí las diapositivas, pero bueno, cuando se les entreguen van a estar bien estructuradas. Hay una neurocompetencia que todas estas, la mayoría casi las conocemos, no se las voy a leer, pero hay una que es importante y es la que yo vengo comentando en los foros sobre el tema del líder resonante. Además de ser un buen gestor y administrador, el empleado tendrá que
revelar su faceta como líder. Si no es así, las acciones que emprenda desde el área de recursos humanos no tendrán el mismo impacto y el resto de las instancias de las empresas no le darán la importancia que merecen. O sea, ser líder es saber comunicar y sacar adelante proyectos de transformación empresarial, resonando con todos los integrantes. Y eso es lo que obviamente es importante comprender, porque para que la gestión del talento sea eficaz es necesario insistir en muchísimas tareas que tiene que cumplimentar el trabajador, la persona. Por ejemplo, el tema de la atracción y retención del personal. Hoy tenemos que diseñar estrategias para atraer el talento desde otras empresas u otros sectores productivos. El tema del talento, el talento no es estático, se actualiza permanentemente. Los empleados se sienten motivados tanto por, obviamente, la compensación económica, por sus aportaciones profesionales, como el sentimiento de satisfacción personal que supone ocupar el lugar que consideran que se merece. Entonces, una remuneración, obviamente, que motiva, pero tenemos que ver cómo todo forma parte de la estrategia de la justamente de la motivación. Con respecto a estas neurocompetencias que vemos, la creatividad, pues es importante ser creativo, tener actitud de vencedor. Es una actitud positiva, la cual obviamente lo que hace es utilizar otras competencias en beneficio de lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Bien, recursos humanos en tiempos de tecnologías cognitivas. Habíamos hablado un poco sobre este tema y también lo comento un poco, quizás, no sé si por encima, pero en el área de la neurociencia, el concepto de estado de flujo, que quizás lo que menos puedan conocer, porque psicología positiva, mindfulness, inteligencia emocional, yo creo que la mayoría sí lo conocemos, pero el estado de flujo es un concepto de Mihaly, tiene un apellido un tanto largo y extraño, que no voy a saber si no lo tengo escrito, comentarlo, pero bueno, lo podemos hablar y comentar en el foro. Ha sido aplicado este estado de flujo en el desarrollo de equipos de alto desempeño y como también fue el aporte de la psicología positiva de Martin Seligman, sumado a las dinámicas de mindfulness, y contribuyen a la gestión del bienestar y compromiso de las personas. Los fundamentos de la inteligencia emocional, que lo habrán escuchado a Daniel Goleman, son relevantes para el desarrollo de líderes transformadores, con competencias para promover relaciones de empatía, de comunicación, camaradería entre los integrantes de sus equipos. La influencia estratégica y el peso directivo de la función de recursos humanos en empresas líderes del mercado comenzó a potenciarse y gracias a ello afloró su potencial como agente relevante de transformación empresarial. Bien, entonces, esta sería parte de las distintas tecnologías cognitivas que se están ya empezando a utilizar. Me voy para atrás, mil disculpas. Bien, y le voy a hacer nada más que alguna pregunta a ver si le resulta conocido y le voy a dar obviamente la respuesta. ¿Cuántas veces ha percibido que tras largas horas de reunión, las conclusiones se dilatan, se pierden en el tiempo, simplemente porque uno o varios de los miembros de trabajo no estaban poniendo suficiente atención? ¿A qué muchas, verdad? ¿Cuántas veces experimentó
que los miembros de trabajo de su equipo no entienden la idea que usted les quiere transmitir, simplemente por falta de inteligencia o de método de pensamiento. Y ¿cuántas veces se demoran los procedimientos de manera excesiva simplemente porque las personas involucradas operan a un ritmo lento de trabajo? ¿Cuántas veces tienen que repetir el mismo mensaje para que se ejecuten? ¿Qué costo ha pagado la empresa por olvidos involuntarios o errores cotidianos que entorpecen las labores? Y a esto le puedo decir que esto ocurre porque falta desarrollar las neurocompetencias, las competencias más básicas para que los procesos organizacionales estén sintonizados desde el nivel del cerebro hasta el nivel corporativo y macroeconómico. Entonces, las neurocompetencias se introducen en las empresas a través del descubrimiento de lo que es la neurotecnología. Es decir, hoy ya se utiliza el mapeo cerebral y todo lo que es entrenamientos en relación a lo que es el neurofeedback. Entonces, verán que aquí he puesto unas imágenes donde hay un portátil, un ordenador, se le coloca un gorro a la persona con unos receptores que verán que sobresalen y se conecta a un equipo en el cual transmite las distintas ondas de las cuales se quieren llegar a mapear. Es decir, se mapea el cerebro y se produce un entrenamiento en neurofeedback. Es decir, el mapeo cerebral es un estudio semejante al conocido electroencefalograma. En ello se registra la actividad eléctrica del cerebro para determinar disfunciones neurológicas o para investigación del sistema nervioso. En nuestro caso es para realizar un entrenamiento de alta performance, que se llama entrenamiento peak performance. Hay algunas empresas que ya lo están utilizando y están, obviamente son protocolos de entrenamiento de máximo rendimiento y de alto máximo rendimiento, como los que se utilizan para grandes ejecutivos en Estados Unidos y en Europa, y lo que hace es llevar al cerebro a niveles realmente altos de ejecución y lo que hace es un entrenamiento para poder mejorar su capacidad y sus habilidades. Esto, si quieren, en algún otro momento podemos llegar a verlo. Y ahora les voy a pasar un ejercicio que me gustaría que lo hiciéramos, aunque sea brevemente, pero poder hacerlo para ver qué pasa con nuestro cerebro. Si estamos utilizando los dos hemisferios o cuál es el que prevalece. Entonces, la consigna es la siguiente. Yo les voy a mostrar, seguramente más de uno lo habrá visto, es un ejercicio en el cual van a ver palabras con colores. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a pasar esto porque ya lo había pasado. Consiste en lo siguiente. Tiene que mirar el gráfico y decir el color, no la palabra. Si bien tengo el color verde, lo que tengo que decir es la palabra que está escrita. Y a ver qué pasa si podemos llegar a decirlo todo, porque mi hemisferio lo que va a atender es a decir la palabra, no el color. Entonces, tiene que decir el color. Estoy viendo verde, estoy viendo rojo, estoy viendo azul. Entonces le doy unos minutos para que lo pueda hacer y a ver qué pasa con sus hemisferios. Mientras voy leyendo aquí los comentarios del chat. Eso, listo, dice Gemma, muy bien, me parece bien. Muy bien, Evelyn.
Marta, Cecilia, listo. Verán que cuesta hacerlo todo. Es una cosa es hacer una línea, pero si lo tenemos que hacer todo, van a ver que les cuesta. Tendremos más a decir la palabra que a decir el color. Ya, bueno, qué rápido que van. Claro, hay que hacer un esfuerzo para decir el color, porque nuestro hemisferio tiende a leer la palabra. Entonces tenemos que empezar a hacer este tipo de ejercicios para poder utilizar los dos hemisferios. Difícil la última línea, exacto. Claro, cuesta un poco. Pero bueno, esto se lo dejo como, diría yo, tarea para el hogar, para cuando tengan la presentación. Y ya vamos al parte de ruegos y preguntas, así que aquí estoy preparada y escucho las preguntas que tengan para realizar, aunque sea brevemente, porque bueno, nos hemos pasado en media hora. Les pido mil disculpas, pero bueno, verán que a mí me atrapa este tema y me gusta compartir todo lo que investigo y lo que voy conociendo. Bien. ¿Tienen alguna... ¿Cómo puedo aplicar las neurociencias para poder solucionar problemas personales con los empleados cuando tienen problemas no de trabajo sino personal y afecta al trabajo? Bien, aquí hay distintos tipos de técnicas y de metodologías que se pueden llegar a utilizar. Entonces, obviamente, yo como grafóloga utilizo el test proyectivo, que es el que me permite adelantarme a algunos procesos y poder comprender qué está sucediendo con la persona, ¿sí? A nivel de un problema personal. Pero, ¿qué podemos hacer a través de la neurociencia? Pues es un poco lo que les comenté, es decir, utilizar la empatía, utilizar la comunicación, ser asertivos, es decir, todo eso, aunque parezca tan sencillo y tan fácil, no siempre poseemos esas competencias, esas características. Entonces, primero las tenemos que trabajar nosotros para poder, con el ejemplo, poder ayudar a nuestros colaboradores. El humano logra transformar las labores... Uy, ya me he ido. Si va muy rápido, me pierdo un poco. Es recomendable incluir evaluación de dominancias cerebrales en los procesos de selección. A ver, no es que es recomendable, sí. Es importante, sí. Lo que sucede es que no todas las empresas quizás puedan llegar a poder introducir este tipo de metodologías, es decir, poco a poco. Yo lo que les fui dando es todo lo que se viene en el 2018. Entonces, empecemos a tomar primero nosotros conciencia de lo que hay, de lo que se viene y de lo que vamos a poder brindar a nuestros colaboradores, a los candidatos que se ofrezcan y poder valorar y evaluar el talento que nosotros necesitamos para el perfil que estamos solicitando y buscando. Exacto, claro, se necesita una de estas máquinas de resonancia magnética para hacerlo de modo científico. Por eso yo les mostré que se necesita un ordenador, se necesita ese equipo como si fuera un electroencefalograma para poder medir las frecuencias del cerebro. Para dar conferencias de parejas con problemas, aplicar la neurociencia. Sí, obviamente que sí. Dentro de la neurociencia es como les decía, está el tema de la inteligencia emocional, está el mindfulness, tienen todo lo relacionado a temas de comunicación transversal. Es decir, tienen muchísima cantidad de metodologías y técnicas para poder
utilizar y que no necesitan nada complejo, no necesitan ningún tipo de mecanismo, herramienta o máquinas. Bien, ¿cómo hacer que los colaboradores pierdan miedo de aplicar nuevas técnicas en el trabajo? El tema es que todos tenemos mecanismos de defensa, entonces eso es lo que nos hace vivir en estado de supervivencia, cuando tenemos que empezar a vivir en estado de adaptación. Hasta que no tomemos conciencia de ello, no vamos a poder dejar de lado esos mecanismos de defensa que son el miedo, la inseguridad, y la negación. Todos esos mecanismos de defensa no nos permiten aceptar lo nuevo, porque lo nuevo parece ser como que nos saca literalmente de nuestra zona de confort. Entonces somos nosotros que con el ejemplo tenemos que darles a nuestros colaboradores que podemos, si nosotros podemos, ¿por qué no van a poder los demás? Entonces es importante transmitirles poco a poco, no lo que queremos imponer, porque no es imposición, sino que tengan el conocimiento necesario para mejorar. Yo creo que todos queremos mejorar. ¿Cómo evaluar las competencias a primera vista en un empleado? ¿Por qué se hace la selección de un individuo para X empleo y para ello solo se necesitan unos minutos para la entrevista? Pues claro, en mi caso llevo ventaja, porque yo utilizo la grafología, es decir, le hago hacer que escriba la persona un manuscrito con su firma y ya puedo llegar a ver. Recuerdo que en el foro he subido un tema sobre justamente sobre lo que está preguntando Evelyn, que tiene que ver con el CEO de Google de Recursos Humanos, en la cual él, a través de una entrevista por incidentes críticos, él puede observar y predecir qué va a pasar en el futuro con ese con ese candidato. Pero lo que no puede es prever el tipo de liderazgo. Y yo digo, a través de la grafología, yo sí puedo prever y observar el tipo de liderazgo, el tipo de don de mando que tiene la persona. Entonces, claro, son técnicas que hay que manejar y poder valorarlo y evaluarlo en pocos minutos. No hay muchas cosas. Sí, también existen, como dice Patricia, las evaluaciones de dominancias por DISC, que es lo que se está utilizando muchísimo en recursos humanos. Entonces, gracias Patricia por recordármelo. Es decir, que son tantas las cosas que hay, tanta que uno quiere decir, que en definitiva, al final, bueno, siempre queda algo en el tintero, ¿no? Pero muchas gracias. Bien, ¿algún método sencillo para aplicarlo nosotros? Pues es aplicar la inteligencia emocional, es aplicar el mindfulness, el aquí y el ahora, tomar conciencia de qué nos sucede, qué sentimos, qué nos pasa, para poder transmitirle. Si yo no me siento bien, seguramente lo que le voy a transmitir al otro es la forma que me siento. Entonces es importante transmitir cómo nos sentimos para, a través del ejemplo, poder llegar a que la persona nos pueda comprender lo que le queremos transmitir. Bien. Sí, Evelyn, a investigar sobre el DISC, que es lo que se está utilizando. Silvio, si la competencia está presente, bien desarrollada, el saber de qué zona cerebral proviene, creo que sea secundario. A ver, depende, porque el hemisferio izquierdo maneja toda la parte más racional, maneja toda la parte más matemática, todo lo analítico. En cambio, el hemisferio derecho es el que controla y maneja y gestiona todo lo que es la creatividad, todo lo que es la parte de comunicación. Entonces, si sabemos qué características tiene la persona, vamos a saber qué tipo de hemisferio está utilizando y vamos a poder ayudarle mejor. Porque no es lo mismo hacerle comprender a una persona analítica algo que ya está cerrada en su visión, a una persona que está más flexible y más abierta, con su hemisferio derecho más desarrollado, en el cual es más creativo, más visionario. Entonces,
No sé, esa es mi respuesta con total humildad, ¿eh? Marta, con la grafología de la firma, yo tengo una firma bastante difícil. Son pura recta que no se entiende y solo yo lo entiendo. Esto lo hago porque tengo temor de ser falsificada, pero de acuerdo a usted en grafología, es un terror. No, en absoluto. A ver, no hay nada malo ni nada bueno. Es decir, la firma es la biografía abreviada de su autor, es la huella digital que le caracteriza a la persona. Entonces, ni nada es bueno, ni nada es malo, eso es parte de la persona. Entonces, ¿nos aceptamos o no nos aceptamos? Y si hay algo que no aceptamos, es porque tenemos que modificarlo, tenemos que cambiarlo. Y para ello hay muchísimas técnicas que nos ayudan a cómo mejorar nuestra evolución. Y no sé, practicar algún tipo de técnica, metodología, siempre ayuda a poder visualizar y ampliar nuestra mente. Vale, gracias. Bueno, acá Evelyn, no sé, se ríe, no sé por qué. Bueno, desde Richard dice, desde el enfoque múltiple puede sacarse el mayor provecho a cada colaborador. Por supuesto que sí, porque amplío mi campo de visión con todos. Y lo que voy a buscar siempre son las fortalezas, no las debilidades, porque tengo que centrarme en lo que pesa más para poder llegar a aunar todas las fortalezas y con eso hacer una sumatoria. Es decir, sumar y multiplicar, jamás restar ni dividir. Esa es mi teoría. A ver, Cecilia, y voy al último ya porque son las 21:40 y desde Seupe ya se Carranir. Cecilia, ¿cómo hago para que un trabajador no pierda el interés y siga creativo, entusiasmado por su trabajo? A ver, la motivación siempre parte desde la persona. Si la persona no siente motivación a lo que está haciendo, por más que yo desde afuera, externamente, le quiera ayudar, si no lo permite, no va a poder hacerlo. Entonces, hay que ver qué técnicas, qué metodologías podemos utilizar desde las neurociencias para poder ayudar a esa persona a que primero tome conciencia para saber después si quiere o no ser ayudado. Es decir, son temas más bien psicológicos. Bueno, Evelyn, ya, está bien. El temor a ser falsificado. Pues bueno, será un grado de desconfianza, siempre y cuando no le ponga punto final a la firma. Bien, pues decirles que realmente les agradezco muchísimo la participación que han tenido en esta ponencia y desde aquí, bueno, me despido de ustedes, seguimos en el foro, espero verles, que hagan todas las preguntas, que puedan participar, porque es importante participar en el foro para que podamos enriquecernos entre todos compartiendo conocimientos, experiencias y opiniones. Así que muchísimas gracias y espero verles pronto. Que tengan una excelente tarde